noches, mis compitas, mis parceritos re mamalones. En la buena, parceros. ¡Qué pedo, raza! Un gran cambio. Pues date. Bueno, mi racita, como pueden ver, estamos jodidos todavía la salud. Aquí donde nos ven tenemos el cobicho los tres. ¡Corre, perra, corre! Pero igual estamos aquí cumpliendo, grabando para ustedes. Así que hoy vamos a grabar un video muy interesante, parceros. Que en verdad sí es muy interesante. Siempre se trata de dinero, Spider-Man. Es el super salario de México aumenta como nunca antes visto. Ah, no mames, sí es cierto. Y supera muchos países. Esto que sí es un tema muy bueno, parceros. Venimos reaccionando a muchos proyectos que están haciendo que México avance económicamente mucho, parceros. Entonces la pregunta de todos los mexicanos y de todos los extranjeros también era eso. Bueno, tantos proyectos que están haciendo y tantas cosas que están haciendo está ayudando al país, pero y la plata de la gente que trabaja a diario sí también va a aumentar, la gente va a comenzar a ganar más plata o no. Vamos a reaccionarlo y a disfrutar de este video, parceros. Bueno, machitos, y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo. Y si quieres saber más de nuestros videos, más de nuestras vidas, por favor síguenos en nuestras redes sociales que están en Instagram, TikTok. México aumentará el salario mínimo un 20% en 2023. Eso es mucho. 20 saltos. Eso es mucho. El gobierno de México anunció que el salario mínimo del país aumentará un 20% a partir de 2023. Desde el 1 de enero el salario mínimo diario pasará de 172 pesos mexicanos, 9 dólares estadounidenses, a 207 pesos mexicanos, 10,82 dólares, anunció la ministra de Trabajo. Pero esos de esos 10, ¿eso qué es? ¿Por hora o qué? ¿Cómo es la vuelta? Por día. El acuerdo fue alcanzado por unanimidad entre el gobierno, Pero el vale, sector porque está muy duro laboral allá. y el sector empresarial, dijo alcalde al gobierno de México en diciembre de 2018. En general, los principales indicadores macroeconómicos se han mantenido estables, con un leve impacto provocado por la pandemia de COVID-19 en 2020. La inflación de 4,9% en 2018 pasó al 3,6% en 2019 y 3,4% en 2020, antes de subir al 5,7% en 2021, en medio de importantes alzas de precios en todo el mundo, y la pobreza que llegaba al 41,9% en 2018, había subido a 43,9% en 2020, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. México avanza entre los países de América Latina por aumento a salarios mínimos, con ASAMI. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el incremento del 20% que se aplicará al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2023, México asciende 9 lugares desde el año pasado, 2020, en que ocupaba el puesto número 16 por debajo de países como Honduras, El Salvador o Nicaragua. El incremento del salario mínimo de los últimos 3 años ha permitido que México deje los últimos lugares en la posición de países de América Latina por monto del salario mínimo mensual en dólares, para colocarse en el 7º lugar de 20 al estar por encima de 300 dólares mensuales de pago. Luis Murguía, presidente de la CONASAMI, destacó que con la política de incrementos a los salarios del gobierno de México, que ha sido sostenida con los 5 aumentos al salario mínimo de esta administración, 16% en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y 20% para 2023, sube su posición a nivel internacional. Destacó que con esta política el incremento de la zona libre de la frontera norte, que pasa de 260.34 pesos diarios a 312.41, que representa 9.502 pesos mensuales o 480 dólares, esta parte del país estaría en el lugar número 3. El aumento permite pasar de un salario de 172.87 pesos diarios a 207.44, lo que equivale a 6.310 pesos mensuales, correspondiente a un salario de 321 dólares promedio. Con ello, México se ubica en el lugar número 7 dentro de los 20 países de la región. Y lo triste es que, imagínense, 6.000, 7.000 pesos fue que dijo que era el salario. Sí.
y acá es 1.000.000. O sea, mire la evaluación de la sí. moneda tan... Parte de este reposicionamiento, dijo, también como que deriva este de año que va a a subir pesar de la también pandemia y los 20% efectos otra vez. internacionales de la guerra, el peso se ha mantenido estable a diferencia de otros países en la región. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre México y Colombia? Que aquí subió todo. Aquí hay una inflación terrible. Allá no. Allá subió el salario, no hay inflación. O sea que a la gente sí le va a alcanzar para más. Claro. Aquí no lo suben, pero es porque también le subieron a todo hasta la madre. Sí. Que han sufrido devaluaciones de su moneda. Por eso. Quieren- Entonces no da nada, no sirve para nada. La posición Nos pueden subir el salario 30% y quieren en Colombia de que si le subieron a todo como un 50%. En cambio en México antes todo sigue bien, normal, Aquí, y le subieron. para que sirviera acá, tendría que ser por ahí un 50%. Por eso. Internacional para 2023 queda de la siguiente manera. En primer lugar Uruguay, con $615 mensuales. Segundo lugar Costa Rica, con 554. En tercero Ecuador, con 425. En cuarto Chile, con 385. En quinto Guatemala, con 384. Sexto Belice, con 322. Y en séptimo México, con 321. Oiga, Uruguay tiene el mejor sueldo. Es que dicen que Uruguay es... Uy, qué brutal. De esta manera, México se reposiciona en el concierto internacional, haciendo valer los derechos de los trabajadores y apostando por un ingreso cada vez más digno para mejorar sus condiciones de vida. El presidente de la CONASAMI reiteró que la inflación no es por el incremento al salario mínimo, sino por insumos y materias primas importadas. México busca estar entre los 7 países de América Latina que superan el promedio de salario mínimo, y ese con el incremento del 20% acordado por empresarios, trabajadores y gobierno a partir de 2023, sumarán $321 al mes de salario mínimo, lo cual es mayor a los $301 mensuales de pago de salarios mínimos de los países de América Latina. ¿Y usted sabe cuál es el salario mínimo de Estados Unidos? ¿Cuánto es que es? Como $1.500, algo así. ¡Qué locura! Pero vea que Estados Unidos está jodido. En un comunicado, la Secretaría del Trabajo detalló que el aumento permite pasar de un salario de 172.87 pesos diarios a 207.44, lo que equivale a 6.310 pesos mensuales, correspondiente a un salario de $321 promedio. Con ello, México se ubica en el lugar número 7 dentro de los 20 países de la región. Con la política de incrementos a los salarios del gobierno de México, que ha sido sostenida con los 5 aumentos al salario mínimo de esta administración, 16% en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y 20% para 2023, sube su posición a nivel internacional, indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luisa María Alcalde. El gobierno federal también definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 pesos a 312 pesos al día, lo cual significa un incremento de 1.584 mensuales adicionales. A partir del 1 de enero se incrementará el poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará directamente a los trabajadores. El gobierno de México incrementó 5 veces el salario mínimo desde 2019. El primer aumento fue del 16% en 2019, seguido del 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y un 20% final para 2023. La estabilidad del peso supera la de otras monedas de la región, que ¡Ay, la sufrieron colombiana! devaluaciones por la guerra y la pandemia. Los salarios mínimos se ajustan cada año, por los aumentos de los últimos 5 años han sido los más significativos, pues forman parte de una política de recuperación del poder adquisitivo implementada por la presente administración federal. En términos reales de 2018-2023, se habrá recuperado el 90% del poder adquisitivo que tenía
SMG hace 40 años, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al inicio de la presente administración, de los 135 países que fijan salarios mínimos, México estaba en el lugar 80. Estaba muy bajo en la tabla, dice en entrevista a Luis Felipe Munguía, presidente de la CONASAMI. Pero conforme ha ido incrementando el salario mínimo, hemos ido avanzando en esa tabla. Con este último aumento nos ubicamos en el lugar 50, es decir, hemos subido 30 lugares, lo cual es bastante significativo. En la pandemia muchos países del mundo decidieron no subir sus salarios y México fue la excepción. El referente mínimo mexicano ya será mayor al observado en Paraguay, Sudáfrica o Argentina, por citar algunos casos. Bueno, mi racita, súper interesante el video, de verdad que felicidades para todos los mexicanos. Esto sí es una buena noticia porque como no hay inflación en México, o es una inflación muy bajita, o sea, sí hay inflación, pero está no es tan pronunciada. Entonces, al subir un 20% el salario, obvio, la gente lo va a ver, la gente va a comenzar a adquirir más cosas. Pero yo sí sé una cosa, y es que nadie sobrevive con un salario mínimo. Nadie. En Latinoamérica nadie sobrevive con el salario mínimo que pone el gobierno. Nadie. Pues solo una persona sí. Una persona Eso sí. que lo dudo, chino, lo dudo mucho. Aquí en Colombia pasa mucho que aquí nadie se gana el salario mínimo. Aquí todo el mundo gana más. Aquí todo el mundo gana un poco más que el salario mínimo. Incluso las empresas pagan un poco más que el salario mínimo porque es muy difícil uno sobrevivir. Y más una persona, digamos, si tiene una familia, un hijo, imposible. 2 hijos, no se Imposible. puede. Así que yo sé que la mayoría de mexicanos ganan muchísimo más que el salario mínimo. Y más que México también es un país emprendedor como Colombia, que hay mucho emprendimiento, hay mucha gente que sale a vender sus productos, que ofrece, que todo ese tipo de cosas. Así que, entonces bueno, mi racita, felicidades para el pueblo mexicano, para las personas que son empleadas de una empresa, pues esto es una noticia tremenda. Y para el emprendedor, pues ni le afecta, pues no pasa nada. Sí. Eso no le afecta al emprendedor. Eso como tal es una garantía para la gente que trabaja como tal en empresas, en multinacionales. Así que un abrazo para todos los mexicanos, y ya se está comenzando a ver el cambio en México. Lo veíamos venir y se está cumpliendo, parceritos. Así que vamos a ver qué pasa con los próximos videos, lo que va a seguir pasando para el 2023 en México, parceritos, que se pronostican cosas muy buenas para este país. Así que un abrazo, gracias por visitar nuestros videos, por darle like, por suscribirte, y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias ¡Totales!